ciudadanos que confiaron en el proyecto Jardines del Punzara, presentado por el ingeniero Jorge Bailón. Cuando nosotros estábamos en campaña, doctor, quiero retroceder algunos años atrás, le acompañé al ingeniero Jorge Bailón a hacer un video, a hacer un recorrido por una de las urbanizaciones, ciudadelas, proyectos de vivienda que él las llevó a cabo, como es Ciudad de Alegría, Ciudad Victoria y algunas más. Claro, algunos con problemas con Ciudad Victoria por situaciones de carácter natural, otras como Ciudad Alegría, donde nos propusimos que de llegar a la alcaldía, el ingeniero Jorge, mi persona a la concejalía, que éramos compañeros de fórmula, él iba en primer lugar a terminar estas ciudadelas de asfaltarlas. Se pudo consolidar el tema de Ciudad Alegría, ahora vemos de que es una ciudadela muy bonita que ha quedado Ciudad Alegría, obra de Jorge Bailón. Existieron problemas que no podemos tampoco omitir en Ciudad Victoria porque es una realidad, hay que ser justos en el análisis y lo primero que ahí se pensaba es en hacer las obras de mitigación porque la prioridad era tratar de salvar la urbanización. Entendemos, La ingeniería civil todo lo puede. así es, entendemos de que Ajá. existen algunas casas afectadas y que le corresponde al municipio ahí dar una mano, ayudar para que se pueda resarcir ese problema. Pero también él, dentro de su plan de trabajo, tenía la ejecución de un nuevo proyecto de vivienda, porque cuando íbamos a los barrios, cuando caminábamos juntos, el ciudadano siempre le decía, ingeniero, ayúdenos, nosotros vamos a confiar en usted, pero ayúdenos porque necesitamos tener una casita. Y dentro de ello se planteó la necesidad de llevar a cabo un proyecto de vivienda y una vez que ya se estuvo dentro del municipio, se empezaron a ver terrenos que existían en nuestra ciudad y que no hay muchos en realidad para hacer una buena urbanización. Y aprovechando de que ya se había caminado bastante, la cooperativa 11 de Julio, es una cooperativa minera que todos ya lo conocen en la ciudad de Loja por todo lo que significó, entonces hubo ese contacto, esa posibilidad de que a través de la empresa pública de vivienda Viven se pueda adquirir el proyecto de vivienda, perdón, los terrenos de Jardines del Punzara que ya estaba incluso calificado por parte del municipio como un proyecto de urbanización en la que incluso ya este proyecto, los señores de la cooperativa 11 de Julio entregaron áreas verdes, entregaron ya los retiros al municipio, pero lamentablemente la cooperativa 11 de Julio no pudo continuar con este proyecto porque la ley no le permitía, porque la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria le dijo a la cooperativa, ustedes tienen como actividad principal la producción minera y no pueden inmiscuirse dentro de lo que es el tema de vivienda. Esa fue la razón que a ellos los paralizó y después empezaron a avisar, a publicar incluso en los periódicos de nuestra ciudad la venta de estos terrenos. Y producto de ello, la empresa Viven compró los terrenos en una cantidad de $4.360.000. Y ahí hay un primer tema muy importante, doctor. El COTAD, la ley que permite a los municipios actuar, manifiesta que cuando existe la necesidad de que el municipio adquiera un terreno por cualquier razón, se tiene que cancelar de acuerdo al avalúo catastral, el justo precio, dice la ley. Entonces no se puede pagar más, tampoco se puede pagar menos, sino el justo precio. Y la cantidad que canceló efectivamente tenía relación con el avalúo catastral, que no fue un avalúo que lo hizo la administración del ingeniero, sino algo que venía existiendo porque los valores estaban catalogados en ese precio. En nuestra ciudad, hay que decirlo, los valores catastrales son bastante elevaditos, incluso no solo de ese predio, sino de todos. Una vez que se hizo la negociación, también se pudo detectar, porque a la final, ya cuando se adquirió, hubieron unos ciudadanos que denunciaron, que llegaron a hablar conmigo, que llegaron a hablar con el resto de concejales, que llegaron a los medios de comunicación a decir que la cooperativa 11 de Julio no tenía la autorización para vender esos terrenos y por ende esa venta, esa compra que hizo el municipio es ilegal, porque existían otros propietarios de los terrenos y todo eso fue falso, todo eso fue falso. Nosotros pudimos incluso llegar Sí, sí, pero era falso, pero estaban estimulados por un actor político
que jugó un triste papel, feo, 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 y terminó causando otro daño a la ciudad. Ellos decían que es falso, pero no fue, porque la cooperativa 11 de Julio es una cooperativa que tiene cerca de 400 socios y la ley determina, la ley de economía popular y solidaria determina que cuando una cooperativa tiene más de 200 socios, las asambleas generales no son asambleas universales, sino asambleas de representantes, cuyos representantes en este caso creo que es un número de 40, y ellos con esa autorización, a través de esa representación que tenían de los socios, resolvieron vender estos terrenos y por supuesto, ahí lo que yo siempre digo, metió la mano la politiquería, quizás por situaciones que no termino de entender, porque no estamos hablando de que ese tipo de obras van a beneficiar al alcalde de turno. Es más, mire, el alcalde se fue y las obras que ha realizado cualquiera o él en este caso quedan y los problemas también quedan. Mire, se perjudicó si usted nombra, a los beneficiarios. Si usted nombra a la persona que lideró eso en contra de, que causó daño, le dice que usted le está afectando este rato. Y cuando hacen el daño y son temas públicos, ¿por qué no entender esas posiciones tan deleznables, ¿no? Créame que si este rato usted le dice el nombre de quién fue la persona, dice, mira cómo están afectando. ¿Por qué hacen tanto daño? Ocuparon a un abogado joven, humilde, en todo, para que ande atrás de todo, haciéndole daño a todo el mundo, que yo no quiero también sumarme ahí, y luego mire las consecuencias, pero hubo mucho daño en eso. Se causó mucho daño. Y efectivamente pusieron una demanda en la fiscalía manifestando de que esta celebración de escritura. ¿Quién puso la demanda? Bueno, los que en ese entonces o son todavía socios de una cooperativa, fundadores de Nambija, me parece que se llama. Sí, fundadores de Nambija. El señor Montaño, que incluso habló conmigo, llegó a denunciar de que esta compra era fraudulenta que se había dado. ¿Quién era el abogado de ellos? El señor Luzuriaga, si no estoy equivocado. Pero es que no es cualquier abogado. Sí, bueno, sabemos a qué grupo político pertenece, creo que es director del área actualmente o militante del áre. Claro, es director del áre y él solo obedecía órdenes del exalcalde Castillo, nada más, y miren ustedes, un hombre joven que intenta o aparenta ser bueno y miren los hechos, sino que yo soy abogado, ahí no tenía nada que ver porque se sabía que se estaba causando un daño política, era una actitud política nada más. Así es, era así. Incluso que esa actitud caló en algunos concejales que también hicieron de segunda, digamos, en esta situación, y cada vez que se trataba este proyecto se oponían. Caja de resonancia. ¿Se acuerda usted de los concejales? Y les daban la razón. ¿Se acuerda usted? Le prometo, no, es que sí. Eran 4 que 5 que estaban en esa onda. Pero un par. Primero, una persona que daba oído a esa situación fue la ex vicealcaldesa, eso fue así, la ex alcaldesa. La licenciada Patricia estuvo equivocadamente, estuvo el compañero Daniel también en ese tema, andaba. Más bien Ramiro, que quizás tenía que estar un poco más ahí, no estaba mucho, eso era un poco también algo que a nosotros nos causaba cierta admiración, pero las cosas se dieron, incluso algunos compañeros se iban arriba a acompañarles a los supuestamente los perjudicados. Algunos estaban ahí. Buenos días, permítame solo un segundo, le escuchamos, adelante. Aponte, un gusto saludarle. Soy una beneficiaria del proyecto Jardines de Punzara. Estoy escuchando atentamente lo que está hablando su entrevistado. Quisiera, por favor, que nos dijera cuándo empiezan ya a trabajar y para que nos den las escrituras del proyecto Jardines de Punzara, porque el arquitecto Algurto aún nos dicen esperen, regresen, nos tienen de la fecha a otra y pasa el tiempo. Está muy bien que ya han ganado el juicio. Como usted bien dijo, doctor Apunte, el ingeniero Bailón siempre dijo, nada por la fuerza, todo por la ley.
ya está transparentado, pero queremos que nos digan fechas concretas, cuándo empiezan ya los trabajos y nos entreguen las escrituras. Nosotros tenemos cargas familiares, créditos, arrendamos y estamos más de 5 años. Eso es lo que queremos nosotros saber, señor entrevistado. ¿Cuándo empiezan ya a trabajar? Lo que pasa, gracias, muy bien, mi señora, lo que pasa es que usted es ex vicealcalde, no es autoridad. Estamos revisando un hecho tan doloroso y un homenaje en donde esté el querido ingeniero Jorge Bailón en este acto, que efectivamente, como dice la señora, él decía todo por la ley, y su compañero lo persiguió hasta el final de sus días y de la manera más cruenta, más cruel, más cruel, ¿no? Y como siempre utilizando a la justicia, a los operadores de justicia para causarle daño al ingeniero Bailón, cuando en realidad le hizo mucho daño a la ciudad. Ahí sí vale ese término tan trilladito, ¿no? ¿Qué dirá Dios cuando se entere de todas estas atrocidades que cometió el hombre, ¿no? Buenos días. Buenos días, doctor Freddy, y buenos días al abogado Nixon. Allí la pregunta es, ¿por qué el municipio compró un terreno que estaba internamente en conflicto entre los socios? Entonces, de allí, entre los socios de esa organización. Entonces, de allí se derivan todos esos problemas que hasta hoy no los pueden solucionar. Muy bien, explíquele, abogado. Se demuestra ahora que no había tal conflicto. Sí, después de 4 años que justamente lo que dijo el señor, esa narrativa se la vendió acá en nuestra ciudad y se dijo de que la adquisición de ese terreno era ilegítima, ilegal, que no se estaba comprando a sus verdaderos propietarios. Exactamente. En este caso, los que se sintieron afectados con esta negociación presentaron una demanda, una denuncia ante la Fiscalía para que la celebración de estas escrituras pues se la vuelva atrás, se la declare nula. Pero después de una investigación que ha durado demasiado tiempo en realidad, porque mire el perjuicio que se ha causado, han pasado más de 4 años. Perjuicio porque mucha gente se retiró, ¿no? Así es, y otras no se han podido retirar porque no han podido recibir ese dinero, como la señora estaba manifestando. Claro. Pero ahora el fiscal ha solicitado a la Corte Provincial que se archive este proceso, esta demanda, porque no ha encontrado las pruebas que ratifiquen la denuncia que han presentado. Entonces, al contrario, más bien el ingeniero Jorge a la cabeza como presidente de la empresa pública de vivienda Viven y alcalde de nuestro cantón, hicieron las cosas bien porque compraron un terreno que la ley está demostrando de que no ha tenido inconvenientes. O sea, era legítimo hasta que entró o penetró, ingresó, se camufló por ahí el actor político, el exalcalde, y vendió el cuento de que eso era ilegal y perjudicó a tantísima gente. Créame, yo le confieso aquí, abogado Granda, que decían, oye, usted es amigo del ingeniero Bailón, ayúdeme para que me devuelva la plata. Y conversábamos con el ingeniero, ¿cuál fue el último que estuvo? ¿Se acuerda usted el ingeniero? Gaona. No. Sí, el compañero Ordóñez. Wildo Ordóñez. Con él conversamos y ahora, ingeniero, ¿cómo hace usted con tanta gente? A mí me piden que les ayude, que devuelva la plata, que... Dice el ingeniero, pues la única manera es conseguir que ojalá lleguen otros, pero con esa campaña sucia que hacen los del área, él me recuerdo que decía los del área, ¿cómo vamos a poder hacer esto? ¿Qué persona va a querer ingresar algo que está mal? Entonces todo el mundo quiere irse. En cambio otros que yo conozco no quieren irse del poder, porque si se van a la cárcel. Bueno, ya es serio. Ese era el punto, conversábamos eso con el ingeniero Ordóñez. Y mire usted, ¿cuántas personas quedarían ahí? Entonces esto, al cabo de ¿cuántos años se resuelve? 4 años y unos meses, 4 años y medio aproximadamente. Y efectivamente el ingeniero Hildo Ordóñez, que era el último gerente de la administración del ingeniero Jorge Bailón, hay que claro. manifestarlo,
e incluso conscientes de que la compra se había realizado de una forma legal, estaba continuando el proyecto y ya se tenía un crédito del Banco del Austro de $2 millones preaprobado para que Exactamente. se puedan construir las primeras viviendas, que tenía como finalidad cumplir en primer lugar a las personas que habían depositado su confianza al Jardines del Punzara, y segundo, también dar credibilidad al proyecto para que el resto de personas, como decimos, enduren, ya no se retiren, y si se retiran existen otras que quieran ingresar. Pero lamentablemente ya el fallecimiento del ingeniero Jorge terminó también con eso, y a Jardines del Punzara lo dejaron ahí abandonado. Yo aspiro, como dijo la señora, una vez que incluso la ley ha dado la razón, la justicia, el fiscal, los jueces, aspiro de que ya con esto no exista ninguna justificación para que el municipio lleve a cabo el proyecto de vivienda y pueda entregar las escrituras. Quizás ya no como el proyecto inicial de entregar con viviendas y todo eso, porque estoy consciente también de la realidad que viven, pero que se les pueda entregar las escrituras públicas con todos los servicios, con las calles asfaltadas, a las personas que ya depositaron un dinero, porque depositaron, si no estoy equivocado, $10,800, que sirvieron para adquirir estos terrenos y que ahora le corresponde culminar con esta urbanización y entregar escrituras. Claro. Ahora, aquí también hay que ser serios, pero sí, bien, bien seriecitos. El actual alcalde no va a construir ni una media agua ahí. Él no está en capacidad de hacer estos proyectos gigantes que los hacía el ingeniero Bailón, como el que usted mencionó, pues Ciudad Alegría. Es monumental eso. Imagínense, ya quisieran que en otras ciudades hagan un proyecto como Ciudad Alegría, tan hermoso. Ese es un proyecto muy hermoso, es la verdad, muy hermoso. Ciudad Victoria tiene sus problemas, pero ¿por qué nadie actúa? Porque es un tema de ingeniería civil, nada más, de gastar unos cuantos dólares y trabajar en eso y resolver el problema de drenajes, y se acabaría con el problema hidrológico. Pero gigante proyecto. La Cascarilla, Lote Bonito. Imagínense la Cascarilla, Lote Bonito. Este hombre debería haber pasado. Entonces yo supongo, y ahí seguro me odiará más el hombre, pero que era justamente el celo, porque no vamos a decir odio, porque es un término más duro, más fuerte, más feo. Pero ¿cómo sería el celo que él no construyó en su vida media agua? No construyó, ¿no? En 15, 16 años de la alcaldía no construyó ni una media agua de esas que les llaman para cuidar. ¿Cómo les llaman? Es que cuando cuidan el albañil, el edificio, les dicen... ¿Una guachimanía? Una guachimanía. Ni una guachimanía no construyó en toda su vida. ¿Y cómo sería el celo, la incomodidad? ¿Cómo sería que le quemaba? Ver que el otro construía y construía ciudadelas. ¿Cómo lo hace? Y se le metió ahí y causó, y se fue el ingeniero sin ver esta gigante obra que iba a hacer. Y hay algo que queda para la historia, ingeniero, en este caso doctor Freddy, que queda para la historia, es que él empezó los planes de vivienda cuando no los hacía en ningún lugar del país, ningún municipio. O sea, luego de eso ya vino el tema O sea, fue pionero. Claro, luego vino el tema del Midubi, acuérdese usted con los planes del Midubi, vino también ya una ley que permitía todo eso, pero ellos se lo ingeniaron cuando empezaron con estos planes de vivienda. Pero para eso, claro, tenía que haber un antecedente, y el antecedente del ingeniero Jorge, pues era muy diferente. Exactamente. De dónde vino, su formación. Claro. Entonces, buenos días. Buenos días, doctor. Y al doctor también, que esté su entrevistado. Mire que yo soy un morador de Ciudad Alegría. Le agradezco por sus palabras. La ciudadela está muy bonita, la Ciudadela Alegría. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos de los moradores, desgraciadamente, no están colaborando con el mantenimiento del aseo. Se han dedicado a la cría de perros, y lo primero que hacen a las primeras horas del día, sacarlos a las calles para que usted encuentre las veredas llenas de excremento. Uno tiene que buscarse a la calle o buscar un lugar adecuado para poder caminar. Desgraciadamente la población no está colaborando en este sentido, que es lo único que nos molesta. Muchas gracias. Ya, muy bien, amigo, claro, pero bueno, ya es un tema
ya de mantenimiento, dice, de orden, del alcalde actual, ¿no? De la administración actual. Usted estaba concluyendo, no, pues si quiere decirle algo al ciudadano, pues... No, está bien, ahí ya son normas de convivencia ya, que exactamente, tienen que exactamente. mejorarlas. Y además entre ellos mismos también deberían resolver ese problema, ¿no? Deberían resolverlo. Ahora, le decía que el actual alcalde no va a construir nada. Máximo lo que les ha ofrecido ya es pues pan comido, entregarle los lotes. Sí, pues Su situación que no era al a la inicio. final es lo que piden también actualmente los beneficiarios de Jardines del Punzara, porque ven muy lejos en realidad que se puedan construir las viviendas. Pero ¿por qué ven muy lejos? Porque no ven capacidad, Bueno, no ven compromiso. primero por el tiempo que ha pasado, No, pero en cambio esta administración está comenzando. Así es, lo pudieran hacer porque hay formas de hacerlo. Ya le digo, con el ingeniero Hildo se buscó, por supuesto, a la cabeza el ingeniero Jorge Bailón, eso es Wildo, indudable. le dije yo hace un rato. No, es Hildo Ordóñez. Hildo Con el Ordóñez. ingeniero se presentó toda la Solo fallé por un documentación interno. al Banco del Austro para que ellos con un fue plan verdad. que tienen ahí, y en realidad yo tengo una copia incluso el documento donde el Banco del Austro dice se aprueba el crédito. Ya se tenía que únicamente hacer la gestión para los trámites correspondientes ¿Cómo que se pueden hacen en la dormir banca. tranquilos con todo el daño Pero eso que se le quedó. hicieron a gente? No. Pero es que esa es la pregunta, es fuera de la formalidad. Solo decirles, ¿cómo pueden dormir tranquilos? Él, su abogado, esa gente que se dedicaron a hacer daño y a hacer daño. Ellos sabían que eso estaba correctamente bien Lo comprado sabían. por el municipio. Lo sabían. Lo sabían, ya ves. Sí, porque ya ves. no es de que sean... Era un tema político, solo hay que hacerle daño para que este hombre ya no siga haciendo más casas, para que no beneficie a más gente, para que no sea más grande. Y seguirá siendo grande, porque miren ustedes, los hombres grandes se inmortalizan. Y nosotros le rendimos, usted y yo, este rato aquí un homenaje al ingeniero, y le extrañamos que él no pueda ver esto, ¿no? Por supuesto, porque fuimos testigos, usted, yo y el pueblo lojano, que incluso cuando se empezaron a iniciar los trabajos, porque ya se aperturaron calles en la parte... Exactamente. Estaba todo listo, no sé si terminarían de poner la red de agua, de alcantarillado, porque también ya se estaba ejecutando. Ya últimamente he perdido un poco ahí, darle seguimiento, a ver cómo estará. Pero él tuvo que pararse arriba a pesar de que estaba un poco delicado de salud, no un poco, bastante delicado, porque todo eso, usted sabe ya... Y lo afectó todo eso. Le afectó. Él estaba ahí en las noches, en las madrugadas, en el día parado, como alcalde, Sí. no dijo vayan, sino que él se fue. Él se fue, Y la claro. gente se lo sumó, por supuesto, para Claro. defender un legítimo derecho de los beneficiarios de Jardines del Punzara, que creo que ahora les ha entrado con esta noticia, les ha entrado una esperanza y sobre todo la tranquilidad y también al ingeniero Jorge, pues desde donde está, decir cuánta razón he tenido, o sea, como que una tranquilidad también, porque se acusaba de tantas cosas. También eso. Sí, ¿no? se acusaba de que se ha pagado hasta de las áreas verdes, de tantas cosas más. A funcionarios sobre todo que habían llevado ahí. Sí. Qué feo es eso, ¿no? Y nosotros hicimos, mire, ahí yo como concejal con Patricio Lozano, hicimos una investigación, una fiscalización, pero una verdadera fiscalización, con conclusiones, todo eso, y nosotros ya Con en su momento testimonios. determinamos en sesión de cabildo a todo el pueblo lojano de que la compra era totalmente legítima, que no se Honesta. estaba adquiriendo terrenos a quien no le correspondía, que se estaba pagando el valor adecuado de los metros que eran útiles, y todo se demostró. ¿Por qué los dos concejales, incluso la concejala Picoita, bueno, ella tenía una actitud con el concejal beligerante, eran beligerantes contra el ingeniero Bailón. ¿Y cuáles eran los argumentos? ¿Se sumaban al líder del ARE? Bueno, ¿Cómo? hicieron un trabajo mediático, en realidad, incluso Sí, de a través de desprestigio. redes sociales, de desprestigio. Salían abogados, supuestamente los perjudicados, que eran los socios de la cooperativa fundadores de Nambija, que por varios medios ellos llegaban también donde los Esa gente concejales. más bien fue ocupada por
por la dirigencia política. Por un lado sí, por otro lado creo que existían compromisos también porque había gente también que por el otro lado les decían, vean, esto pertenece a la cooperativa Fundadores de Nambija, y creo que también por ahí habían dado dinero. vendían Exactamente. Claro. sin tener... Más bien por eso defendían, terrenos. porque no, Entonces, oye, tú me vendiste estas cosas y claro, se armó ahí una especie de zafarrancho, ahí, de una confusión terrible, ¿no? Y ha prevalecido la verdad, la justicia, ¿no? Reiteramos el cariño enorme al ingeniero Bailón. Yo sigo pensando que ese hombre fue exageradamente honesto. Pero ¿qué obras? Es lo que siempre hablamos con la gente seria, con la gente adulta, la gente buena. Decimos, miren ustedes las obras que hizo el ingeniero Bailón en realidad. Cuando comenzó con el tema de botar toda la tubería esa de asbesto cemento, y que luego nadie la vio, pues. O sea, nadie veía, pues se le echaba el asfalto y ahí quedaba y no se veía la obra. Pero todos estos del Perpetuo Socorro, ¿se acuerda que por ahí comenzaron? Claro, Sevilla de Oro. ¿Cómo vivirán de agradecidos con el ingeniero Bailón, que toman agua higiénica, saludable, ¿no? Y se metió a hacer cosas que cualquiera no las hacía en realidad. Cómo cambiar la tubería vieja, tubería de asbesto cemento, luego construir viviendas. ¿Cuáles son las obras más gigantes, emblemáticas del ingeniero Bailón? ¿Alguna otra que se...? Mire, el proyecto Regenerar. El proyecto Regenerar, perdón. Es un tema que, claro, alguien ayudó a ejecutar, pero... No, pues pero ya vino solamente para cambiar las baldosas. Así sale, pues. Pero nació de una planificación, claro, de gente que tenía conocimiento y sabía para qué estaba dentro del municipio. Y la gestión económica, todo, o sea, el financiamiento, que era lo más difícil. Él tenía una frase muy clara que decía que el municipio tiene que dar las condiciones, buenas condiciones, para que la población se pueda desarrollar, y que lo primero que se debe trabajar es en la infraestructura básica desde el municipio, porque lo demás ya a través de la empresa privada se va realizando. Si usted pone la red de alcantarillado, si usted pone agua potable, si usted asfalta las calles, pues el resto ya de mejorar y embellecer los barrios ya viene a la par con la inversión privada que hacen los propietarios de los predios. Y mire, otro proyecto que dentro de los que yo también pude participar y que quedó ahí medio a medias, digámoslo así, y que también por ahí medio truncado, es el tema de la intervención en estos 10 barrios, que no es otra cosa, porque él decía, ya se hizo en el centro de la ciudad, ya se intervino en el centro de la ciudad cambiando las redes de agua potable, de alcantarillado, ahora hagamos en los barrios. Y se escogió 10 barrios para que en primera instancia se puedan intervenir, y también ya se tuvo listo el crédito del Banco del Estado para otro grupo de barrios, incluida en este caso el parque industrial, porque si bien es cierto también vino la alcaldesa Patricia y lo ejecutó, pero el crédito del Banco del Estado ya estuvo aprobado, no solo para en este caso la ciudadela industrial, el parque industrial, sino para otros barrios más que lamentablemente no han podido ejecutar, que se han quedado truncados, y me da mucha pena cuando paso por el Rosal, ver cómo han quedado, cómo ahí está todo. Creo que es un mensaje de desidia, un mensaje... Pero hay denuncias, feo, que solo le han asfaltado la calle del alcalde y de los dirigentes barriales. Es peor todavía eso. Mire las cosas a las que se está llegando. Eso no hubiese pasado ya estuviera terminada esa obra. Es que todos éramos testigos del avance de las obras. Iniciaron con Purunuma. Purunuma creo que está ya por 100% terminado. La parte de la Clodoveo, la parte alta de la Clodoveo también. Luego pasaron a las Pitas 2. En las Pitas 2... Pero en la administración del ingeniero Del Bailón. ingeniero Jorge, claro. Claro. Se trabajó y por supuesto la ley mismo permite hacer contratos complementarios, porque una vez que usted abre las calles, una vez que usted ve, una cosa es hacer estudios, otra cosa es ya enfrentarse con la realidad de cómo están las redes de alcantarillado, de agua potable, de aguas fluviales. Entonces, pues usted tiene que ir ciertas cosas cambiando en el camino, y por eso la ley permite hacer contratos complementarios. En las Pitas está paralizado porque no han podido hacer ese contrato complementario para que se pueda mejorar el diámetro de la tubería de las aguas, en este caso lluvias, las que llegan hacia ahí.
y que se puedan canalizar para darles buen destino. Y en otros sectores como Los Rosales, imagínese usted abajo San Cayetano. ¿Cómo era San Cayetano cuando no se asfaltó? No se ha cumplido todavía el 100% de la obra. Todavía hay cosas que están ahí pendientes, pero ya la gente está teniendo otra calidad de vida. Y así como se hizo en esos 10 barrios, se tenía 10 barrios más listos con los estudios, los informes, buscar el financiamiento que ya se tenía con el Banco del Estado, pero seguir con esa metodología que es buena, que en todas las ciudades del país se aplican, pero lamentablemente la politiquería no permite que se desarrolle ese tipo de obras. Por eso yo digo siempre al alcalde, hay que darle el impulso, hay que darle el apoyo, pero el alcalde también tiene que demostrar empatía con el pueblo, tiene que demostrar que tiene las ganas, la voluntad, y que si no tiene el conocimiento se asesora bien y busca la información necesaria para poder desarrollar estas obras que le dan el verdadero desarrollo que necesita una ciudad. Si nos sobrara el tiempo, le preguntaría si usted sabe si la actual administración, que ha superado el año ya de ejercicio público, ha asfaltado una calle en Loja Ciudad. No sé qué me respondería, porque ahora la moda es que el gobierno provincial les asfalte las calles. Les asfalte las calles, y no, los alcaldes no asfaltan sus calles porque el gobierno provincial no les asfalta, situación que no es de su competencia. Quiero agradecerle muchísimo, se nos fue el tiempo, pero qué interesante haber reivindicado esta obra del ingeniero Bailón, y que mucha gente ahora ya la podrá legitimar y la podrá disfrutar, ¿no? Así es. Y yo, si me permite, doctor, quiero hacerle un llamado al señor alcalde, con todo respeto al licenciado Franco Quesada, que ahora que ya se ha aclarado el tema legal sobre la adquisición de estos terrenos, por favor, no lo haga por el exalcalde, no lo haga por las personas que estuvimos impulsando este proyecto, haga por Loja, por los beneficiarios, que son gente pobre, gente que hizo créditos, vendió por ahí cualquier cosita para dar esos $10,800. Hágalo por ellos y por favor, dele continuidad a este gran proyecto que tiene carácter humano, que tiene un rostro social, y que es necesario que lo impulse y que lo termine. A los concejales les pido lo mismo, porque depende mucho también del apoyo que ellos puedan dar para que esto se realice y no se politice nuevamente y se perjudique a las familias. Son cerca de 600 familias lojanas que están esperando que el alcalde tome esta decisión. Muchas gracias, doctor. A usted.